Señor, muchísimas gracias por tu amor derramado en la cruz. No solamente fue de palabra, fue un hecho tangible. Señor, gracias por ese amor y esa gracia derramadas ahí. Queremos pedirte para que, así como tú nos buscaste y nos alcanzaste y revelaste estas cosas eh, grandes y hermosas y preciosas para nosotros, también el día de hoy nos encamines en ese estudio de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu nos abra los ojos para ver las maravillas de tu ley, abre nuestros oídos espirituales, danos un corazón dispuesto a aceptar tu palabra, escuchar tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el capítulo número 2. Si abres tu Biblia en el capítulo 2 de Joel, en el verso número 12, ¿verdad? Estamos estudiando este libro de Joel. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo en toda esta primera sección bastante amplia, ¿verdad? De Joel, cómo Joel está haciendo un llamado al luto, al clamor a todo el pueblo de Israel, que vengan a buscar y clamar y gemir delante de Dios. ¿Por qué? Porque había ocurrido una plaga de langostas, ¿te acuerdas? Entonces, esta plaga de langostas había ocasionado muchos daños en el pueblo, pero él ocupa esta situación que estaba ocurriendo para hablar acerca del día del Señor. Una era, un momento en el que el Señor vendría a visitarnos de regreso, en el que llevaría a cabo su juicio, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Entonces, Joel conecta este suceso que estaba ocurriendo en su época de las langostas con el juicio venidero y cómo vendría el Señor con un gran ejército como langostas, precisamente, y vendría a juzgar a todas las naciones. Dice ahí al final, ¿quién podrá soportar este día tan terrible? Dice Joel, ¿no? Entonces, ya que llama a su pueblo a clamar al Señor, ya que viene el día del Señor, ¿qué tiene que ser el pueblo? Es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión en el verso 12 hasta el verso número 27. Es un llamado al arrepentimiento y al arrepentimiento sincero. Leamos en el verso 12, dice así. Por eso pues, ahora dice Jehová. Pues, ¿quién está hablando todas estas cosas? Sí es Joel, pero es Jehová. O sea, a través de Joel lo está usando. Y dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Bueno, entonces, esto que estamos por ver es este llamado al arrepentimiento a la nación de Israel. Dios está llamando al arrepentimiento. Les dice ahí en el primer versículo 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Esta palabra convertíos significa volverse o regresar. Tú recuerdas que ellos habían apartado del Señor en esta época, ¿no? Entonces, volverse, convertirse es volverse a Él, dar la vuelta del camino en el que andan y regresar hacia Él. Y les dice, y háganlo con todo su corazón. El ayuno, el lloro y los lamentos que invita a tener aquí en el verso número 12 son evidencias externas cuando una persona manifestaba arrepentimiento. En muchos libros de la Biblia lo vemos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando alguien llegaba a arrepentirse con el Señor, lo hacía de esta manera, con lloro, con lamento, con ayuno incluso. Pero hay algo muy interesante que vemos aquí. En el verso número 12 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios.
sea, aquí añade algo más que es muy importante. Porque aunque sí invita a tener una manifestación, una evidencia externa de este arrepentimiento, más que algo externo, les dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Qué significa esto? Bueno, rasgarse las vestiduras era una práctica para manifestar externamente el dolor, el quebranto, ¿no? Eso ha ocurrido en el Antiguo Testamento en varias situaciones. Por ejemplo, Rubén y Jacob, ¿te acuerdas cuando Rubén y sus hermanos vendieron a José? Y bueno, y luego llegan con Jacob y le dicen, es que murió tu hijo, aquí está la túnica ensangrentada de tu hijo. Lo que hace Jacob es rasgar sus vestiduras de dolor al saber que su hijo, bueno, entre comillas, había muerto, porque realmente lo vendieron sus hermanos, ¿no? Pero esta expresión de rasgarse las vestiduras era una expresión de dolor, una expresión externa de dolor, ¿no? También, por ejemplo, en Primero de Reyes, el rey Acab rasgó sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Y está muy loco porque Acab era un rey muy malo, ¿no? Tú sabes. Pero se arrepintió y cuando rasga sus vestiduras, Dios lo perdona. Bueno, pero nada más te quiero decir que esta era una señal externa de arrepentimiento. Ahora, aparentemente esta práctica se quedó en el pueblo de Israel, pero algunas veces ya no solamente era meramente algo externo, sin que hubiera un real quebranto interno, ¿no? Entonces, por eso Dios está diciendo aquí en este versículo 13, rasguen su corazón y no sus vestidos. Lo que Dios está diciéndoles es que la evidencia externa, chequen esto, la evidencia externa es insuficiente. La evidencia externa es insuficiente. Es decir, el ayuno, el lloro, el lamento o rasgarse las vestiduras es insuficiente si no hay un arrepentimiento sincero. Y lo que Dios quiere es un arrepentimiento sincero. Es decir, las evidencias externas a la hora que uno se arrepiente no están mal, de hecho son lógicas y es más, incontenibles cuando tú estás quebrantado de corazón. O sea, lo haces como algo normal, lógico, evidente, pero debe surgir de un arrepentimiento genuino de corazón. Uh-huh. Y Dios ve el corazón y Él sabe cuando es sincero o es fingido. Solo para obtener beneficios, los beneficios que se obtienen por la hipocresía, ¿no? Cuando alguien finge un arrepentimiento porque sabe que eso le va a dejar algo bueno o le va a evitar cierta bronca, ¿no? Pero Dios sabe cuando alguien está siendo sincero y cuando alguien está fingiendo un arrepentimiento. Por eso Dios le está diciendo, rasguen su corazón, no nada más por fuera, no nada más ayunen, ¿no? Aparentando que, uy, sí, no, sí está arrepentido, ¿no? No, no nada más lloren para que vean, no, ya lloró, ya hasta lloró, pobrecito. Ya lloró, ya ayunó, mire, ya se echó el ayuno no sé, el ayuno de Nehemías, ¿no? O sea, no nada más eso por fuera. No nada más es que ya se rasgó las vestiduras, ya hizo lamento, era muy común tener endechadores y cosas así, ¿no? Pero dicen, no hagan solamente esto por fuera, háganlo sincero. Y esa es la instrucción que les da el Señor. Ahora, proféticamente, esto de tener un arrepentimiento sincero apunta al día del Señor, porque recuerda que este libro de Joel también es un libro de profecía. Pues no solamente está registrando el acontecimiento de la plaga de langostas y todo eso que está invitando Joel al arrepentimiento en esa época, sino apunta al día del Señor. Habrá un tiempo cuando el pueblo de Israel se volverá a su Dios con un arrepentimiento, pero no externo, sino sincero, en el cual creerán en Cristo. El día de hoy tú sabes que el pueblo de Israel, hablando de manera general, no creen en el Señor Jesús. Hay unos cuantos que creyeron en Jesús, como Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, todos ellos, pero en general el pueblo de Israel no ha, como nación, creído en el Señor Jesús. Pero en un momento adelante van a arrepentirse de corazón de su falta de fe, van a creer en el Mesías y en el día del Señor van a volverse al Señor. Ok, pero
esto lo vamos a ir viendo por partes, ¿no? El libro de Joel no está explicando así todo este acontecimiento, ¿no? Pero algo que puedo pensar para mí en esta sección, primero es, Dios me llama a arrepentirme. Y es algo que venimos escuchando en todo Joel, y es más, en muchos libros proféticos, Ezequiel, Jeremías y demás. Pero aquí este punto me llama la atención. Quiere que nos arrepintamos sinceramente de corazón. Uh-huh. Muchas veces hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, familia, ¿no? Es que estoy haciendo ayuno, estoy llorando, es que estoy lamentando y toda mi familia así me ve, ¿no? Pero ¿te das cuenta si es verdadero o no? Por lo que sigue después de eso que haces. Después de que ayunas y lamentas y todo eso, ¿haces lo mismo? ¿Continúas en pecado? ¿Continúas haciendo lo mismo? ¿Te das cuenta que solamente hacemos ayunos y lloros y lamentos y nos rasgamos las vestiduras para que otros nos vean y hacemos muchas otras cosas más para que otros vean que tenemos un cierto arrepentimiento, pero seguido de estas cosas volvemos a lo mismo? No hay un arrepentimiento sincero. Solamente estamos rasgando nuestros vestidos y no nuestro corazón. Porque el arrepentimiento verdadero viene seguido de una acción consistente con ese arrepentimiento. ¿Se entiende? Y eso me pega porque muchas veces realmente no estamos arrepentidos. Decimos o fingimos que estamos arrepentidos porque nos conducimos de ciertas maneras externas, pero en lo personal sabemos que no. Entonces, la pregunta es, ¿realmente estoy arrepintiéndome delante de Dios o solamente delante de los hombres? Y si es delante de los hombres, ¿qué quiero obtener? ¿Aprobación? ¿Quiero obtener reputación? ¿Un ministerio? ¿Quiero obtener, no sé, un beneficio por esto porque me conviene que otros crean que estoy arrepentido? ¿Qué estoy buscando? ¿Realmente eso que estoy buscando realmente le agrada al Señor? ¿Vale la pena estar fingiendo delante de todos los demás? Jesús lo confrontaba a los fariseos, a los saduceos, a todos los religiosos del templo, los decía hipócritas. ¿Ah? Y es como bien confrontante de repente darme cuenta, sí es cierto, Señor, no somos tan diferentes. Muchas veces decimos y lloramos solamente para sentirnos bien con nosotros mismos, pero realmente no estamos dejando nuestro pecado. Seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces Dios nos confronta en esa sección, nos llama al arrepentimiento sincero de corazón. Y esto me lleva a un segundo punto. Dios ve los corazones. No solamente las cosas externas, que te decía que no están mal meramente. O sea, cuando tú estás quebrantado de corazón, es obvio que va a haber algo externo. Por supuesto que se te van a salir las lágrimas, por supuesto que va a haber un quebranto y va a haber una manera de comportarte por fuera, se va a ver, por supuesto, pero Dios ve a fin de cuentas el corazón. Por lo que tratar de fingir estar arrepentidos es pensar que podemos engañar a Dios. Podemos engañar a Dios. Proverbios 5:21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Qué interesante. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Hebreos 4:13 dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué interesante. Si yo tuviera que dar cuentas delante de todos ustedes, a lo mejor nada más con que me vieran que hago las cosas bien, con eso bastaría, ¿no? Pero aquí el punto es, no tenemos que dar cuentas delante de las personas. Delante de Dios es quien tenemos que dar cuentas. Y ahí sí las cosas cambian. Sabiendo que un día Dios nos va a llamar a cuenta. A ver, Josuecito, siéntese usted, vamos a platicar, vamos a ponernos a cuenta de todas esas cosas. Creo que ahí cambian muchas las cosas. Dios examina el corazón. Dios examina los pensamientos, las intenciones del corazón. Dice aquí. De hecho, ese mismo pasaje habla acerca de eso, ¿no? De Dios examina los pensamientos y las intenciones del corazón, las coyunturas y los tuétanos. Él puede ver adentro de tu corazón. Aunque estés actuando a lo mejor
de una manera externa, estás haciendo cierta conducta, pero si está mal tu corazón, toda esa conducta realmente no sirve de mucho. Yo creo que aquí hay algo bien interesante también, porque de repente pensamos que el cristianismo se trata solamente de conducirme externamente, moralmente bien, pero no es así. Es mucho más que eso. Dios va al centro de tu corazón. O sea, por eso nosotros no creemos en la psicología. Y ese tipo de cosas, porque la psicología, psicoterapia, ese tipo de cosas, simplemente busca cambiar lo externo. ¿De qué sirve cambiar lo externo si Dios te va a juzgar por las intenciones, pues, de tu corazón? Él quiere darte un nuevo corazón y que las actitudes externas nazcan de un corazón transformado, no solamente lo externo. Y el problema no es la conducta, es el pecado que mora dentro de las personas. Pero bueno, regresando al tema, no podemos engañar a Dios. Dios ve el corazón. También en Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y bueno, está hablando de otro contexto, por supuesto, pero es una verdad. ¿Quién puede engañar a Dios? Si Él conoce lo más profundo, mis pensamientos y mis intenciones, lo que hay dentro, aunque yo me conduzca bien delante de mi iglesia, delante de mi familia, sé que no estoy bien cuando no estoy bien. ¿Sabes eso? Y cuando dices, no, 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 yo estoy bien, ¿a quién quieres engañar, hermano? Sabemos que cuando hay cosas que están mal, aunque el mundo no las vea, están mal, siguen estando mal. Y Dios sigue viéndolas. Y no podemos hacernos de la vista gorda como Dios no las va a ver. No es así. En primera de Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Quién dice amén? Amén. Pero dice aquí, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, qué interesante, porque es como, ok, sí, me ama, pero también cuando estoy mal, Él no va a hacerse de la vista gorda diciendo, ay, sí, no, está bien, sí tienes razón, ¿no? No. Enseguida, después de mostrarnos esto también, Joel, rezando al texto, lo que hace es que llama al pueblo a todos para que se reúnen y expresen su arrepentimiento. Pero entonces quiero solamente cerrar esta parte, ¿no? Mira qué interesante y qué claro es el mensaje del Señor. El Señor sabe. Por eso nos llama a convertirnos de corazón. Buscar al Señor de corazón. Y lo externo, esa evidencia externa no es suficiente si no hay un corazón realmente arrepentido. Bueno, vamos a la siguiente sección, en el verso número 15. Ya lo leímos, pero lo que dice es una convocación. En esta ocasión está llamando a tocar la trompeta, pero no como en el capítulo 2, verso 1, donde es como una advertencia, ¿no? Es una alerta al pueblo. En esta sección habla acerca de una convocación. También la trompeta en aquel tiempo se ocupaba para convocar al pueblo, para reunir al pueblo, ¿no? Pero aquí lo que me llama la atención es que llama a convocar a todos. Uh-huh. Todos se deben reunir y expresar su arrepentimiento juntos, como pueblo. ¿Cómo? Pidiendo perdón al Señor, es decir, confesión de pecados. Les dice incluso, júntense todos en el templo y que sus ministros sacerdotes, ellos, representando a todo el pueblo, digan a Dios, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues a pueblo tu heredad. Entonces está llamando a un arrepentimiento nacional en boca o representados por los sacerdotes. ¿Por qué a todos? Porque no nada más decía, no, pues nada más unos, y a ver, uno, el número 255 y el 352 y el número 6, o sea, pásenle al frente, ¿no? ¿Por qué no nada más a unos? Porque es que delante del Señor todos somos pecadores. O sea, no hay uno que no peque. De repente uno es muy dado a eso, ¿no? De repente uno piensa, pues nada más que confiesen los que están mal, ¿no? Pero si Dios examinara nuestros pensamientos y nuestro corazón, nos damos cuenta que ahí todos fallamos. Y por eso es un llamado a todos, porque todos pecamos. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ah?
Ahora, también el clamor debe ser en unidad y también en boca de los sacerdotes. O sea, el asunto es que el arrepentimiento, la confesión debe ser individual, pero también como pueblo de Dios, como iglesia, muchas veces necesitamos unirnos y buscar al Señor en arrepentimiento juntos. Es algo que el Señor lo está pidiendo en esta parte, ¿sabes? Entonces a mí me encanta que muchas veces, sí, yo sé que tengo mi comunión con Dios y puedo venir delante de Dios y pedirle perdón personalmente a Él en mis tiempos, pero también es necesario venir con mi iglesia y juntos buscar al Señor. Es algo que necesitamos hacer. Bueno, también una cosa importante, un arrepentimiento interno se debe manifestar, porque es algo que cuando realmente estás dolido, es algo que debe de manifestarse externamente, mediante la confesión de pecados. ¿Mm? Una persona que nunca confiesa sus pecados, no le está cayendo el 20 de lo que está pidiendo el Señor acá. Porque el Señor le está diciendo a su pueblo, si estás arrepentido, ven, clama y dile, perdóname. Pero cuando uno ni siquiera se acerca al Señor para pedir perdón, realmente uno no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir? Vivir en silencio, ¿no? Nunca manifestando mi pecado, nunca pidiendo perdón al Señor, nunca viniendo con Él y expresándole todas mis fallas. Eso, eso es algo que, pues Dios quiere de ti. Quiere que vengas y lo busques y le pidas perdón de tu misma boca, que le digas, perdóname. Qué interesante, porque es algo tan sencillo y a la vez algo que, aunque es sencillo, no hacemos. No hacemos. Venir al Señor en nuestros tiempos personales, doblar la rodilla, no sé, encerrarte en tu cuarto, encerrarte en el baño, donde sea, ¿no? Y clamar a Dios, decirle, perdóname, vengo a pedirte perdón, pequé, hice esto, perdóname, perdona, también hice esto y pensé esto y sentí esto y tuve esta motivación incorrecta y tuve esta intención equivocada y así esto sucedió, Señor. Sí está mal mi corazón. Y ese es un llamado para venir al Señor de vuelta. El hecho de que no estemos confesando significa que no estamos tomando en serio que Dios quiere que manifestemos externamente también nuestro arrepentimiento. Y esto muchas veces no sucede porque no hay una convicción interna. No lo confieso externamente porque no hay una convicción interna en mi corazón. Y muchas veces también, a veces también lo tengo que sacar a mi iglesia. O sea, no estoy diciendo que ventile esos trapitos, ¿ok? Pero hay ocasiones que sí necesitas venir no sé, con algún pastor, con tu discipulador, con algún hermano en la fe, ¿no? Y venir y decirle, ¿sabes qué, hermano? Ayúdame. La regué y estoy en esto y no salgo y perdóname, no sé cómo hacerle. Estoy arrepentido, ¿no? Pero a veces ni siquiera pensamos que esto sea algo necesario. Es muy necesario, familia. Cuando tenemos que sacar cosas y confesar cosas, es muy necesario. Y ¿sabes qué? Estás en el mejor lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia es este grupo en el que podemos saber que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar sus pecados. Si venimos si yo vengo con mi pastor y le saco mis trapitos al sol y le digo, ¿sabes qué, pastor? ¿Pasó esto? Sé que Él me va a entender. Estamos en el mejor grupo. Si tú se lo contaras no sé, a alguien de tu salón o de tu trabajo, seguramente ya el chisme correría por todo el mundo y a todo el mundo te estaría diciendo de cosas, pero la iglesia no es ese lugar. Espero. Y también si alguien te cuenta algo, hey, no andes de comunicativo, ¿no? Pero el punto aquí es que podemos tener, es un grupo, es una familia, donde si sacas tu pecado, se espera que alguien ora por ti, que alguien se duela junto contigo, que camine junto contigo, y eso está lindo. ¿No? Y así debemos de ver a alguien cuando cae y también así debemos de esperar que otros me traten cuando yo caigo y vengo y saco todo. Pero mi punto es que importante es venir a confesar cuando tengo que confesar el pecado. ¿Mm? Bueno, ahora nada más si lo haces con la iglesia, sé sabio, búscate a alguna persona madura en la fe, un pastor o alguien que sepas, no sé, un discipulador, ¿no? Que alguien que te pueda guiar también.
¿no? Porque también si se lo dices a alguna persona inmadura que no lo va a entender y todo, puede ser que no encuentres lo que queremos encontrar, que es al Señor. Bueno, también otra cosa, familia. El Señor enseña a su pueblo a pedirle, ¿no? No solamente perdón, también le dice, no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. O sea, la disciplina que como pueblo habían experimentado años antes era el ser entregados a sus enemigos. Se los llevaron los asirios, los egipcios, ya sabes toda la lista, ¿no? Los babilonios, los persas y demás. Entonces ya sabían qué les iba a pasar. Me van a entregar al enemigo. Por eso Dios le dice a Pablo, ora por eso, exactamente por eso, porque ya sabes qué es lo que va a producir el pecado. Que el enemigo se enseñore de ti, vas a tomar esta consecuencia y luego esta y luego esta. Entonces lo que está diciendo Dios es, ora por eso. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Porque el pueblo sabía dónde iba y por eso deben pedir que Dios no los entregue otra vez a sus enemigos. Y proféticamente esto también apunta a que en el día del Señor, Dios al final nunca más va a permitir que los enemigos de Israel se enseñoreen de Dios, ¿no? Pero ¿qué puedo aprender de esta sección? Pues preguntarte a ti mismo, ¿cómo me ha disciplinado el Señor? ¿Cómo me ha disciplinado el Señor? Y está muy interesante que el texto nos sugiere entonces que si ya hemos experimentado lo que pasa y a dónde voy cuando peco, es muy bíblico pedirle a Dios que nos perdone esa disciplina que algunas veces ya nos ha dado. Es decir, hiciste algo y ya sabes qué va a pasar. Ora por eso, Señor, ten misericordia, no permitas que suceda esto, no me entregues otra vez a lo que me entregaste la otra vez, ¿no? A veces yo creo que es muy válido orar porque Dios no nos permita consecuencias que ya sabemos que vienen. Y a veces nos tiene misericordia. Ora por eso. A veces Dios sí las permite, pero creo que está bueno expresarle esto. Dios, no lo hagas otra vez, por favor, ¿no? Ahora también, creo que cuando Dios permite las consecuencias que nosotros cosechamos, también es por algo bueno. No es que también sea Dios malo, ¿no? Y porque muchas veces piensas, yo te pedí que no me diera las consecuencias y me las diste, ¿no? Qué mala onda, Dios, ¿no? No, cuando Dios las permite es porque Él sabe que no hay algo ahí genuino, pero muchas veces o simplemente porque quiere tratar con uno, ¿no? Pero Dios es bueno. Y cuando Dios permite consecuencias es por algo bueno. A final de cuentas, siempre es por algo bueno. Ok, también el Señor enseña a su pueblo a pedirle esto. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Es una pregunta muy buena porque las naciones podrían hacer escarnio de ellos, diciendo que su Dios, Jehová, Dios de Israel, realmente no era tan fiel como decía serlo. Entonces, lo que están realmente ellos diciendo en esta oración es apelando al honor de Dios, a su palabra, a su fidelidad. Le están pidiendo que no permita que su nombre sea deshonrado entre las naciones. Eso es lo que está sucediendo, ¿va? Bueno, entonces, proféticamente, en el día del Señor, esto habla de que Dios nunca más permitirá que su nombre sea deshonrado. Bueno, pero también puedo aprender algo de acá. A fin de cuentas, ¿qué es lo que más debe importarnos en medio de todo este proceso de arrepentimiento? Lo que más nos debe de importar, más que nuestro pecado incluso, yo creo debe ser el honor del nombre del Señor. ¿Sí se capta la idea? ¿Sí? El honor del nombre del Señor. Que Dios no sea deshonrado, ¿verdad? Que el nombre de Dios no sea deshonrado, porque cuando pecamos, definitivamente sucede, ¿no? Su nombre es manchado y ya no queremos eso. Entonces, qué importante es también orar, Señor, no permitas esas consecuencias y no permitas que otros digan, ay, mira, Dios ni los quiere, como Él dijo, no es tan fiel como predican los cristianos. Entonces, oremos por eso, ¿no? Que el nombre del Señor no sea manchado. Bueno, entonces toda esta primera sección habla acerca de Dios nos anima a Israel y a nosotros como iglesia, conviértete, pero no externamente, de corazón, de corazón. Ahora, una razón que me gusta, solamente para cerrar esa primera sección. ¿Por qué?
¿Por qué puedo venir al Señor a pedirle perdón? Porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. ¿Te has preguntado en casa cómo es Dios? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Me pareció muy interesante. Mi esposa estaba leyendo un libro que se llama Manso y Humilde. Y también otros libros que luego le gusta leer y luego me comenta cosas. Pero una de las cosas que me encantó, me comentó que nosotros pensamos que Dios es un Dios que es rápido para la ira y para el castigo y para disciplinar. ¿Ah? Y de repente tenemos esta idea de Dios, ¿no? La riegas y inmediatamente puedes imaginarte Dios dándote la espalda, ya no te escucha, ¿no? Ya no me hables, ¿no? O así que duélete lo suficiente para que entonces si yo veo que estás sufriendo mucho, entonces ahora sí me acerco o algo así, ¿no? Tenemos una concepción de Dios que es muy distinta a quien realmente es Dios. ¿Mm? Dios es completamente diferente a como pensamos que es. Dios es misericordioso. Esa es la forma de ser de Dios. Eso es lo que Él es misericordioso. Esta palabra misericordioso significa eh, como alguien que otorga gracia en el hebreo. Alguien que otorga gracia. Que si tú vienes, Él está así, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Veniste? ¿Veniste a pedirme perdón? Claro que sí, pásale, no, siéntate. O sea, sería alguien así, ¿sabes? No tanto como todo enojado y molesto y no te acerques. Dios no es así. Dios es alguien que otorga misericordia, es parte de su esencia como Dios. Entiéndase, insisto que voy a decir de la manera bíblica, ¿ok? Para, no tienes que obligar a Dios para que ame. Él ama. Él es así. Lo tienes que obligar para que se enoje. O sea, ahí sí, ¿se entiende? Un poquito lo que te quiero decir. Porque Dios no es dado a la ira, Dios no es dado al castigo. Dios es misericordioso. Ahora, también Dios es clemente. Esta palabra clemente significa indulgente, o sea, que está dispuesto siempre a perdonarte. Siempre está dispuesto a no darte lo que te mereces. Esa es la palabra clemente, indulgente. Perdonador, si lo podríamos decir de una manera simple. Uh-huh. ¿Conoces a alguna persona así que siempre que le dices, ¿me perdonas? Sí, te perdono. Bueno, pues puedes esperar eso de Dios. También es tardo para la ira, ¿no? Tardo para la ira significa que para enojarse tiene que pasar en verdad algo que, o sea, que de plano lo que tiene que ser muy necio y muy desobediente y muy testarudo y muy aferrado a su pecado para hacerlo enojar. Pero ya es un exceso. Cuando se enoja es porque de plano ya nos pasamos definitivamente de la raya, ¿sabes? Pero Dios no es una persona dada a la ira. También dice aquí, es grande en misericordia. Esta palabra misericordia es la palabra Gesed, muy popular esta palabra. Habla de una persona alguien que ama. Es una persona llena de amor. Ese es Dios, es un Dios de amor. Si tú sabes que alguien te ama, sabes que puedes venir con esa persona y vas a hallar su favor, porque te ama. ¿Por qué no pensar de Dios de esa manera? Es extremo amor, extrema compasión, extrema indulgencia, extrema eh, gracia. Es que interesante, hasta eso. Yo me doy cuenta que conoces más de Dios cuando confiesas tus pecados que cuando no le dices absolutamente nada. Porque cuando confiesas tus pecados y te acercas a Él, te das cuenta que Él es demasiado maravilloso, mucho más de lo que tú piensas que es. Ese es Dios. Entonces sí, acerquémonos al Señor y dice, ¿qué tal? Que trae bendición detrás de Él, ¿no? Lo que tú puedes esperar es la bendición de Dios. Por eso a mí me gusta mucho el Señor, la verdad. Me gusta el Señor. Y siempre me asombra de eso. Tú vienes mal, tú vienes, como decimos en el lenguaje semilloso, bien guacareado, mal, desubicado, equivocado, chafa, insuficiente, incapaz. Y siempre dices, papá, perdóname. Y siempre sales con una sonrisa en el rostro sabiendo que Dios siempre es tan bueno y tan misericordioso que siempre te perdona. Y no te la acabas. ¿Cómo es que Dios me ama? ¿Cómo es que Dios me favorece? ¿Cómo es que Dios me perdona siendo lo que soy? Pues porque de eso se trata el Evangelio.
que Dios nos ha dado gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Nos ama a pesar de lo que somos. Nos perdona a pesar de lo que somos. Pero sí requiere arrepentimiento sincero. ¿Ok? Sigamos con la siguiente sección. Y estamos en el verso 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras, o sea, los campos, se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué bonita sección, ¿verdad? Porque después de que les dice a su pueblo, arrepiéntanse, y les dice, ¿qué decir? Perdóname, Dios. Ahora en esta sección vemos cómo Dios los va a perdonar. Les va a decir, si ustedes vienen y me piden perdón, yo los voy a perdonar. Y estaba increíble, perdonará a su pueblo. Y me encanta porque no es como que se hace del rogar, ¿no? Como que se tarda un rato, ¿no? Dice, solícito a su tierra, perdonará a su pueblo. Solícito, pronto, de manera inmediata, Dios es bien bueno. Y no solamente los perdonará, ¿no? Esto del perdón, ¿qué significa perdonar? No es como el perdón tuyo y mío, ¿no? Perdono, pero nunca olvido, ¿no? El perdón de Dios es un perdón absoluto. ¿Sabías que al creer en Cristo, Jehová, el Señor, nos ha perdonado para siempre todos nuestros pecados? Y también, si nos manchamos en el día a día, podemos esperar que Dios perdone por completo eso que hemos hecho, con solo venir a pedirle perdón. Te digo, y no solamente perdón, los va a saciar. Ahí dice en el verso número 19, ¿no? Serán saciados. También en el verso número 19, nunca más os pondré en oprobio. Habla de, les devolveré su honor. Nadie se va a volver a burlar de ustedes. También los protegerá de sus enemigos en el verso 20. De hecho dice, los voy a hacer alejar, o sea, los va a hacer retroceder y los va a destruir. De manera que se exhalará su hedor, o sea, van a morir, van a ser destruidos sus enemigos. También restaurará la tierra de Israel, porque por la invasión pues se destruyó todo el campo, las cosechas y demás. Pero Dios aquí está diciendo, voy a restaurar el daño ocasionado por las langostas. Todo, incluso voy a hacer descender la lluvia pronto y se va a acabar tarde en la época de lluvia. Es decir, que cuando hay mucha lluvia pues hay mucha siembra, hay mucha cosecha, ¿verdad? Y hay mucho fruto. Se habla de una bendición especial, va a restituir la tierra. Y dice, todo lo que destruyó la langosta, o sea, desde sus etapas tempranas, la oruga, el saltón, el revoltón de la langosta, los va a devolver el Señor. Y al final, hasta la dignidad del honor a su pueblo. Pues todo esto lo va a hacer el Señor si viene a pedirle perdón. Y proféticamente también habla del día del Señor, cómo Dios perdonará y restaurará a su pueblo al final de los tiempos, porque ellos se habrán vuelto a Él, ¿no? Pero bueno, ¿qué aprendemos de esa sección? Que Dios perdona y restaura a todo aquel que se arrepiente con un corazón sincero. Familia, yo sé que son verdades que sabemos.
Es algo que es muy como fácil de entender. Y tú y yo las entendemos desde el primer día que nos acercamos a Cristo. Pero qué bien hace recordarlas todo el tiempo. Saber que si yo vengo a pedirle perdón, el Señor me perdona y restaura. No solamente me perdona, también me restaura si yo vengo con un corazón sincero. Entonces quiero decirte, ¿no? Dios, si vienes con un corazón contrito y humillado, Él te va a perdonar. Así de simple, puedes confiar en su perdón y va a restaurar todo esto, te va a saciar, va a devolver tu honor, te va a proteger de tus enemigos, incluso va a hacerlos alejarse, va a restaurar la tierra en el sentido de que va a producir, va a haber frutos en tu vida, vas a disfrutar de la bendición y de la provisión del Señor, en tus trabajos te va a ir bien, digamos, te va a reverdecer tus campos, ¿no? Va a restaurar el daño ocasionado por lo que antes Él permitió en tu vida. Va a devolver tu dignidad y honor. Todo eso lo va a hacer el Señor. Entonces, todo esto nos lo dice para que nos animemos. Hay mucho que ganar y nada que perder. Lo único que podemos perder es nuestro pecado, pero podemos hallar su perdón, ¿no? El Salmo 51 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Perdone. ¿Necesitas que Dios te perdone? Pues simplemente acércate a Él, pídele perdón con un corazón sincero. Dice en el Salmo 51, verso 7 también, hablando acerca de la restauración. Purifícame con hisopo y seré limpio. Pues, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a limpiar. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Está hablando de restauración. Un muerto que está volviendo a la vida. Se recrearán los huesos que has abatido. ¿Te acuerdas que estudiamos el libro de Ezequiel? Los huesos secos. El pueblo de Israel era un pueblo muerto que Dios quería traer a la vida. Eso es lo que hace en tu vida. Estás como muerto y otra vez te recrea para que tengas vida. Y me encanta porque eso es lo que hace. Cuando crees en Él por primera vez, te da vida nueva. Pero cuando pecas, te manchas, pero Él te vuelve a dar vida cada vez que vienes a Él, con un corazón arrepentido. Dice aquí, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que está diciendo. No quiero que me cambies mis conductas externas. Quiero que cambies mi espíritu, que me des un espíritu recto dentro de mí, no fuera de mí, para que otros lo vean, sino algo dentro para que tú lo veas. No me eches de delante de ti, dice el texto. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se está diciendo, quiero tener comunión contigo verdadera y también quiero que tu Espíritu esté en mí, ¿no? Y dice, devuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Está hablando de restauración, está clamando por restauración. Quiere que otra vez Dios le devuelva este gozo de su salvación. Quiere que su Espíritu Santo lo sustente. Pues qué increíble, porque Dios quiere restaurar a su pueblo y te quiere restaurar también a ti. Pero me encanta, verso 27, o sea, me encanta. También Dios quiere restaurar su relación con ellos, ¿no? Dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Entonces me gusta pensar que cuando yo vengo al Señor con un corazón arrepentido, me perdona. Pero más que hallar solamente un perdón, es poder acercarme a su presencia otra vez. Se conoceréis que en medio de Israel estoy yo, tener comunión con Dios otra vez. Y dice, y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Otra vez volver a tener una fidelidad hacia Dios. Y todo eso lo puede hacer el Señor. Pues proféticamente también esto apunta al día del Señor, en que Dios volverá a tener una relación al final con Israel, su pueblo, pero nos enseña a nosotros el día de hoy cómo
a través de la simple confesión y del arrepentimiento sincero, puedo disfrutar de una restauración en mi relación con Dios. Y que yo me dé cuenta otra vez, algo que no me estaba dando cuenta antes, que Él está en mí. Entonces, hasta aquí vamos a detenernos el día de hoy, familia, ¿no? Pero qué increíble, ¿verdad? Si tú tienes que ponerte a cuentas con el Señor, no, es lo que nos invita, pero no lo hagas externo, no lo hagamos por fuera, hagámoslo de corazón. ¿Gustas ponerte de pie? Vamos a orar y si tienes que pedirle perdón al Señor, ponte a cuentas ahorita en tu lugar. Él escucha tu corazón, Él ve los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Señor Jesús, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por animarnos a acercarnos a ti, confiando que tú eres bueno, un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de restauración, un Dios solícito a su tierra, un Dios compasivo y clemente, indulgente. Señor, gracias por eso, Señor. Revélate en nuestras vidas y anímanos a venir a ti, acercarnos y ser limpios. Si alguno de mis hermanos viene con cargas y con pecados, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Como iglesia incluso, perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos. Porque tú conoces todo lo que hay dentro de nosotros, Señor. Límpianos, y como decía David, lávanos más y más. Límpianos de nuestro pecado. Límpianos con hisopo. Haznos más blancos que la nieve, Señor. Crea dentro de nosotros un espíritu recto. Señor, vuélvenos el gozo de nuestra salvación. Restaura nuestras vidas. Señor, para que podamos entonces publicar a otros tus caminos, para que podamos adorarte y para que podamos representarte de una manera digna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.